Buen día. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. Entonces nos dicen, determine el voltaje V0 y la corriente I en el circuito que se presenta a continuación. Entonces quieren que determinemos la corriente que pasa por este circuito y el voltaje de esta resistencia V0, que tiene esta polaridad más menos. Entonces vamos a recordar algo. Entonces acá tenemos una fuente dependiente, que es esta de acá. Las fuentes dependientes son unas fuentes que su variable depende de otra variable del circuito. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una fuente de voltaje dependiente controlada por voltaje. En este caso, el valor de esta fuente vale 10 V0 y V0 es el voltaje de otra variable del circuito, que para este caso es el voltaje de la resistencia de 60 ohms. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el voltaje de esta fuente va a valer 10 veces el voltaje de esta variable con esta polaridad. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a resolver este circuito. Entonces, recordemos pues, tenemos nuestra corriente, el sentido de nuestra corriente. A partir del sentido de la corriente vamos a darle una polaridad a las resistencias. Esta sería más menos. La corriente entra por más y sale por menos. Esta corriente vendría, haría todo este recorrido. Y aquí entraría por más y saldría por menos. Entonces, para resolver el ejercicio, lo resolveríamos con esta polaridad que acabamos de dibujar. Esta de acá sería como el voltaje, el mismo voltaje visto por esta resistencia, pero observándolo con otra polaridad. Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff para resolver este ejercicio. Entonces lo primero que nos dice la ley de tensiones es que la sumatoria algebraica de todos los voltajes debe ser igual a 0. Entonces vamos a empezar a resolver. Entonces vamos a empezar a recorrer la fuente en este sentido y por convención vamos a definir que por el punto que salgamos va a ser la polaridad de ese voltaje. Entonces vamos a empezar con la fuente. En este caso vamos a recorrerlo así. Salimos por más, entonces ese voltaje va a ser positivo, 100 voltios. Vamos por la resistencia, salimos por menos, entonces ese voltaje va a ser negativo, menos el voltaje de R1. Aquí en esta segunda fuente salimos por más, entonces ese voltaje va a ser positivo, 30 voltios. Aquí salimos por menos, entonces este voltaje va a ser negativo, 10 V0. Y aquí salimos por menos, entonces este voltaje va a ser positivo, perdón, negativo, voltaje de R2. Y todo eso igual a 0. Luego de eso vamos a aplicar ley de Ohm. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente, que en este caso la vamos a llamar I, multiplicado por el valor de la resistencia, que es 40. Y en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente, que en este caso es la misma porque es un circuito en serie, y multiplicado por el valor de la resistencia. En ese caso la resistencia es de 60. Listo, entonces ese sería el valor de la corriente. También vamos a recordar algo y es, en este caso, el voltaje de la resistencia 2, de acuerdo a esta corriente, tendría esta polaridad más menos. Pero el ejercicio nos está pidiendo hallar un voltaje V0 que tiene una polaridad inversa a la que tenemos al resolver el ejercicio. Entonces, debido a eso, podemos decir lo siguiente. Como tienen polaridad invertida, podemos decir que V0 es igual a menos el voltaje de la resistencia 2. Esta ecuacióncita de acá, que la vamos a llamar ecuación 1, vamos a reemplazar todos estos valores. BR1, BDR2 y B0. Todos los vamos a meter en la ecuación. Entonces vamos para acá.
Vamos a sumar los términos semejantes. Entonces 100 voltios más 30 voltios, eso nos da 130 voltios menos BR1, pero BR1 de acuerdo a la ley de Ohm es este término de acá, 40 por I, menos 10 que multiplica a B0, pero B0 en términos pues de las polaridades que nos da la corriente es igual a menos el voltaje de la resistencia 2, y BR2 va a ser igual a 60 que multiplica la corriente, y todo eso igual a 0. Entonces vamos a continuar. Acá nos da 130 voltios, 40i menos 40i menos 60i, eso nos da menos 100i, ¿cierto? Sumamos este término con este término de acá, y aquí vamos a reemplazar, nos va a dar menos 10, menos por menos da más, entonces vamos a cambiar este signo aquí, nos va a dar 10 que multiplica al voltaje de la resistencia 2, pero el voltaje de la resistencia 2 es igual a 60 por I, todo eso igual a 0. Entonces vamos a continuar aquí operando, nos va a dar 130 voltios menos 100 por I más 10 por 60, eso nos da 600 I igual a 0. Esto en este caso 130 nos va a quedar 130 voltios, 60i más 600i, eso nos da más 500i, y todo eso igual a 0. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Entonces vamos a despejar i. Entonces en este caso nos va a quedar de la siguiente manera: 130 igual a 500i. De acá nos va a quedar que i va a ser igual a 130 dividido 500. Y 130 dividido 500 nos da el siguiente valor: 130 dividido 500 nos da un valor de 0.26, 0.26 amperios. Ahora vamos a hallar los voltajes de las resistencias. Vamos a hallar el voltaje de la resistencia 2 para poder hallar el voltaje B0, que es el que nos pide el ejercicio. El voltaje de la resistencia 2 es igual a I por 60. Entonces esto va a ser igual a 0.26 por 60, que eso nos da 15.6 voltios, igual a 15.6 voltios. Y sabemos que B0 es igual a menos BR2. Entonces en este caso B0 va a ser igual a menos 15.6 voltios.